Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Luis Escapelato. Hoy vamos a hablar de la fisiopatología de la hiponatremia. El objetivo de la clase fundamentalmente es repasar los mecanismos de control del agua y del sodio y conocer los mecanismos fisiopatológicos y causas más frecuentes de la hiponatremia, tratar de asociarlos un poco con la clínica y por lo menos someramente relacionarlos con el tratamiento. El propósito fundamental es que los alumnos se familiaricen con las causas de hiponatremia debido a que tienen una altísima frecuencia en la práctica. La hoja de ruta nos va a llevar un poco por las generalidades, los mecanismos de control del sodio y del agua, el concepto importante de cleans de agua libre y el concepto de osmoles idiógenos y diosmoles, finalizando con la clasificación fisiopatológica de las hiponatremias. A modo de introducción, recordemos que la hiponatremia es el trastorno electrolítico más frecuente, se asocia con una alta mortalidad. Esto, para tener alguna como ejemplo, es un gráfico que representa la mortalidad asociada al sodio de admisión en una cohorte de muchísimos pacientes. Para también tener o recordar el sentido práctico, hay varios scores de admisión, especialmente en terapia intensiva, como el SAP2, que utiliza el sodio como un marcador de predicción de mortalidad en terapia intensiva. Así que esta es una patología con alta prevalencia, con un alto impacto con morbimortalidad, especialmente en grupos vulnerables, en tercera edad fundamentalmente, y chicos en pacientes pediátricos o neonatos. En el adulto mayor está claramente asociado con la aparición de osteoporosis, la hiponatremia crónica e inclusive la hiponatremia se asocia con el aumento de riesgo de caída y de fractura. Las causas más importantes de las alteraciones del sodio están asociados a los mecanismos de regulación del agua y del sodio, pero especialmente del agua. Conceptualmente es importante que ustedes se lleven la idea de que la hiponatremia no es un problema fundamentalmente del sodio, sino que es un problema fundamentalmente de regulación del agua. Definición: la hiponatremia se define como un sodio plasmático, como la presencia de un sodio plasmático menor a 135 miliequivalentes litro, y es importante recordar que el sodio plasmático se regula o está condicionado por mecanismos de regulación del sodio y mecanismos de regulación del agua. Ahora bien, cuando decimos que la hiponatremia la definimos como una concentración del sodio plasmático por debajo de 135 miliequivalentes por litro, tenemos que considerar que el plasma está compuesto en realidad por dos compartimientos. Uno, que es una fase acuosa que corresponde habitualmente al más del 90% del volumen plasmático, en el cual está diluido el sodio, y una fase no acuosa que habitualmente está representado por lípidos y proteínas, que habitualmente están en dispersión o en solución coloidal. Esto puede hacer que haya algunas situaciones en las cuales esta cantidad de fase no acuosa puede incrementarse en forma importante, desplazando la fase acuosa y por lo tanto creando que en el mismo volumen haya una pseudohiponatremia. Esto quiere decir que parezca en realidad que haya menos sodio, pero en realidad en la fase acuosa no haya menos sodio disuelto. Este fenómeno puede verse en las hiperlipidemias, especialmente hipertrigliceridemias familiares, cuando los triglicéridos están por arriba de 500, o en la hiperproteinemia. El caso paradigmático de esto es el mieloma múltiple, en el cual hay una cantidad muy importante de gamma-globulina. Como diría el Diego, así que ojo, esto es una condición que uno siempre debe estar alerta para considerar cuando uno se enfrente con una hiponatremia. También puede existir otro fenómeno. Esto que les presento acá es un gráfico que intenta representar en condiciones normales
la disposición de líquido y de algunos solutos en el espacio extracelular y el intracelular. Los circulitos blancos representan moléculas de sodio que en el espacio extracelular está dividido en el intravascular, la zona sombreada, y la zona extravascular o el compartimento extravascular. Dentro del intracelular tenemos la disposición de estos circulitos negros que representan las moléculas de potasio y estas líneas negras representan la membrana celular que es permeable en forma diferencial, depende de a qué nos estemos refiriendo. Imagínense qué es lo que sucede si aparece algún soluto que no puede difundir a través de la membrana y que por lo tanto se conserva dentro del espacio extravascular. Esto le va a conferir una acción osmótica que va a atraer líquido del volumen intracelular, como acá está representado, y que este líquido va a ir desde el intracelular al extracelular diluyéndolo. Esto puede terminar generando que la concentración de sodio disminuya en forma importante. Este fenómeno se ve y se ve especialmente con algunos solutos. El más común suele ser la glucemia. Tanto es así que en la glucemia, el sodio se sabe que disminuye 1,6 miliequivalentes por cada 100 miligramos que esté por arriba de 200 la glucemia. Así que por lo tanto uno puede inclusive predecir si la disminución del sodio es esperable en el caso de los pacientes que tengan hiperglucemia. Esto tampoco constituye una hiponatremia real, sino es una hiponatremia hipertónica en realidad, y que está relacionado a esto y cuyo tratamiento está relacionado al tratamiento específicamente de estas moléculas osmóticamente activas, cuando se puede. Las otras moléculas, por ejemplo, que pueden generar algo parecido es el calcio u otros solutos, por ejemplo, etilenglicol, alcohol, etc. Muy bien, dentro de los mecanismos que regulan el sodio, uno de los más importantes es el sistema renin-angiotensina-aldosterona que ustedes han visto en fisiología. El sistema renin-angiotensina-aldosterona se inicia, o el principal efector, el que comienza la cascada, es el riñón fundamentalmente. Tiene varios estímulos, pero fundamentalmente los dos más importantes son la disminución de la presión en la arteriola aferente y la recepción de la carga o la percepción de la carga de sodio filtrado a nivel de la mácula densa. Esto estimula la liberación de esta hormona, que es la renina, cuya acción fundamentalmente es la de metabolizar el angiotensinógeno angiotensina 1, que a su vez es convertida en angiotensina 2 por la famosa enzima convertidora, que se genera especialmente en el pulmón, y que la angiotensina 2 tiene varias acciones. La acción vasoconstrictora es quizás una de las acciones más importantes, y esta acción vasoconstrictora también modifica algunos sectores hemodinámicos, algunas características hemodinámicas del riñón, pero lo más importante para nosotros es los efectos, a fines prácticos de lo que estamos estudiando, es fundamentalmente la actividad que tiene sobre las células del túbulo contorneado proximal, favoreciendo la reabsorción de sodio y especialmente liberando aldosterona, cuyo efecto más importante es la estimulación de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. También tiene efectos sobre la neurohipófisis, estimulando la sed y estimulando también la liberación de ADH. Ahora, en contraposición del sistema renina-angiotensina, están los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son hormonas descubiertas no hace tanto tiempo, unas hormonas de una vida media muy corta que están liberadas principalmente en el corazón, pero también hay algunas de liberación central. Se conocen varios
factores natriuréticos, hormonas natriuréticas. Estas hormonas natriuréticas, las más importantes son la A, B y la C. En la mayoría se sintetizan y se liberan en el corazón, con un principal estímulo que es la dilatación, el incremento del estrés parietal de la aurícula. La dilatación de la aurícula, sea por el incremento de volumen o por el incremento de la carga de sodio, que estimula o favorece la expansión del volumen plasmático, esto genera la liberación de la hormona, de esta hormona, que es el factor natriurético, que tiene como acción especialmente dos. Una es el incremento de la excreción de sodio, disminuyendo la reabsorción tubular de sodio por dos medios, por una acción directa y por otro lado por un feedback negativo de angiotensina. Y en segunda, como segunda mecanismo, disminuye también la presión arterial por efecto vasodilatador directo. Estas hormonas tienen una vida media corta y son destruidas, son metabolizadas por endopeptidasas, dentro de las cuales la más importante es neprilicina. Es importante recordarlo porque bueno, es blanco de algunos tratamientos para insuficiencia cardíaca actualmente. Como recordatorio de los efectos que ejercen los factores natriuréticos, que es lo que habíamos estado hablando, la disminución de la secreción de aldosterona, el estímulo de natriuresis y diuresis, tiene efectos cardíacos y tiene efectos vasodilatadores. En oposición a los mecanismos que estuvimos viendo de la regulación del sodio, tenemos que pensar en los mecanismos de regulación del agua, especialmente porque el principal regulador de la concentración de sodio, no de la cantidad de sodio, sino de la concentración de sodio, es el balance del agua. Y como la molaridad plasmática esté especialmente determinada por la concentración de sodio, de alguna manera la regulación del agua está íntimamente relacionada a la molaridad plasmática que va a haber. Y en esto es importante, por lo tanto, diferenciar o comparar cómo son los mecanismos que regulan el sodio, que es lo que estuvimos hablando, con respecto a los que regulan el agua. Los que regulan el sodio, fundamentalmente su aferencia más importante, lo que miden especialmente, es el volumen circulante eficaz o la volemia efectiva, como le podemos llamar. ¿A qué denominamos volemia efectiva? Bueno, de todo ese pool de líquido intravascular, ¿cuánto de ello en realidad se mueve? Esto quiere decir, no está en vasos de capacitancia, sino dentro de la circulación que perfunde a los órganos. Los sensores aferentes, especialmente de este mecanismo, está relacionado a el seno carotídeo, a la aurícula, a la mácula densa, que es lo que estuvimos viendo recién. En definitiva, lo que trata de censar es presión arterial y volumen efectivo circulante. ¿Y cuáles son las acciones eferentes? Y bueno, fundamentalmente el sistema renina-angiotensina-aldosterona del que estuvimos hablando y los péptidos natriuréticos. A diferencia de los mecanismos que regulan el agua, que el objetivo fundamental es regular la tonicidad del agua corporal. En esto, el principal determinante es la osmolaridad plasmática y detectan cambios de la osmolaridad de alrededor del 1 o 2%, ya estimulan los centros, y eso lo que hace fundamentalmente es regular la eliminación del agua por la secreción de ADH, de hormona antidiurética, y modifican la ingesta de agua a través del mecanismo neurológico de la sed. De esta manera, para pensar un poco cómo se modifican estos mecanismos igual están interrelacionados, porque piensen que de alguna manera la aldosterona estimula la liberación de ADH, así que digamos tienen una regulación o un cruce de estímulos y de inhibiciones. Pero pensemos un poquito a fines prácticos y a fines de entender en forma más esquemática qué es lo que pasa en un paciente que está estable y que tiene un volumen
un volumen circulante normal. En el caso de que se detecte una disminución del volumen, haya una pérdida de líquido, de fluido, o una pérdida de fluido y sodio, lo que va a ocurrir es una disminución del volumen sanguíneo y de la presión, lo cual va a ser sensado en la mácula densa y en la arteriola eferente, liberando renina, angiotensina, aldosterona, fundamentalmente renina, estimulando el sistema renina-angiotensina-aldosterona, va a incrementar la liberación de aldosterona, aumentando la retención urinaria de sodio, disminuyendo la excreción de agua y, ¿cómo que se llama? Y aumentando a través del estímulo de la sed la ingesta de agua. Ahora bien, pensemos qué pasaría en este sistema si hay un incremento del volumen, tanto por aumento del volumen por alguna causa o por aumento del sodio. Lo que ocurriría es un incremento del volumen con una distensión de la aurícula izquierda, con liberación de alguno de los factores natriuréticos, que esto provocaría disminución de la secreción de aldosterona con que incrementa la pérdida urinaria de sodio, una disminución de la liberación de ADH, por lo cual hay menos sed y una pérdida de agua. La disminución de la sed disminuye la ingesta de agua y esto tiende a restaurar la homeostasis. Dos conceptos más para seguir, que son importantes para entender lo que viene. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de osmolaridad, de la medición de la osmolaridad plasmática o de la osmolaridad urinaria, no siempre se puede medir. La osmolaridad se mide a través de dos mecanismos. Uno es a través del método del descenso del punto crioscópico o por medición de la presión de vapor. Esta es una tecnología que, si bien no es muy nueva, no está disponible en muchos de los laboratorios, así que la mayor parte de las veces uno debe calcular la osmolaridad plasmática o la osmolaridad urinaria. La osmolaridad plasmática y la osmolaridad urinaria se calculan a través de estas fórmulas que yo les puse acá para entender un poquito el sodio, la glucosa y la urea son los principales determinantes porque son los principales solutos que hay dentro del plasma. Igual acá tenemos que hacer una distinción importante entre tonicidad y osmolaridad. La tonicidad plasmática está determinada especialmente por el sodio y la glucosa, aunque la osmolaridad también está generada por la urea. Hacemos esta distinción especialmente porque denominamos a la tonicidad plasmática a esa capacidad que tiene el plasma de traer agua hacia él. Esto es generado por los solutos, pero fundamentalmente por los solutos no difusibles. Como la urea difunde en forma libre en el espacio intracelular y extracelular, la verdad es que no genera mucho cambio en la tonicidad del plasma. Pero es importante saber que nosotros lo calculamos utilizando estas tres mediciones. Dentro del cálculo de la osmolaridad, no puede no estar considerando algunos otros solutos disueltos que no están dentro de la fórmula, así que no es exactamente lo mismo medirlo que calcularlo, es mucho más exacto medirlo, porque en algunas circunstancias, por ejemplo, imagínense que hubiese algunas sustancias, por ejemplo, manitol o alguna otra sustancia osmóticamente activa que puede estar generando aumento de la osmolaridad plasmática y yo no poder captarla porque la fórmula no incluye a esa sustancia. Otro concepto importante es la determinación de la osmolaridad urinaria, que permite entender si el riñón está o no eliminando agua. Y eso se hace a través de lo que se denomina clearance de agua libre. El clearance de agua libre debemos pensarlo como un volumen de agua que está libre de solutos y que se elimina el riñón en más o en menos de una porción isotónica y entonces genera orina hiper o hipotónica. Pensémoslo de esta manera. Se calcula mediante esta fórmula, que es una relación de la osmolaridad urinaria y la osmolaridad plasmática por el volumen urinario. Esto permite entonces saber
cuál es la cantidad de más o de menos de agua que eliminó el riñón. Pensemos, por ejemplo, este ejemplo. Tenemos una persona que generó un volumen urinario de 1600 mililitros en 24 horas con una orina de 120 miliosmoles. La osmolaridad plasmática es osmolaridad normal de 300 miliosmoles. Si uno hace la cuenta, a través de esta cuentita que estuvimos viendo acá, vimos que pierde 960 mililitros de clines de agua libre. Esto quiere decir que uno podría pensar el volumen de orina generado como la suma de dos compartimientos. Uno de una orina isotónica y de una orina libre de solutos. Esto quiere decir que toda la carga osmolar que necesitó el riñón podría haberla metido en 640 mililitros de agua, de orina. Y el resto, los 960 mililitros de agua restante, los eliminó como agua libre. Esto quiere decir que es la porción de agua que eliminó de más porque no necesitaba el riñón. Si uno no tiene la posibilidad de calcularlo, de medir la osmolaridad, hay una forma de una aproximación de esta fórmula de clines de agua libre mediante esta fórmula. Ahora sí, entonces, ¿cómo pensaríamos fisiopatológicamente la hiponatremia? Y fundamentalmente tres preguntas, y vamos a hacer una cuarta. Pero las tres preguntas son fundamentalmente si es realmente una hiponatremia, cómo es el estado del volumen extracelular, y si la dilución de la orina, en otras palabras, si el riñón está haciendo lo que corresponde, si la dilución de la orina es lo máxima que se puede. Y para el tratamiento, la otra gran pregunta es si la hiponatremia se instaló en forma aguda o crónica. Pues ahora sí, ¿cómo vamos a pensar a las hiponatremias? Y bueno, lo primero que vamos a hacer es estar seguro, como vimos anteriormente y como vimos en las preguntas, si es realmente una hiponatremia. Pensamos en que si es realmente una hiponatremia por lo que habíamos charlado de que existe la posibilidad de que existan solutos en el volumen extracelular o la presencia de algún otro componente, como por ejemplo lípidos o proteínas, que falsamente nos den una medición de un sodio bajo cuando realmente no lo es. Así que eso es lo primero que tenemos que pensar y corroborarlo. Lo segundo que deberíamos pensar es cuál es el estado del volumen vascular del paciente. Esto quiere decir, si el paciente parece estar hipovolémico, si el paciente está hipervolémico, perdón, si está hipovolémico o si está euvolémico. Esto quiere decir si la cantidad del volumen extracelular parece normal. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué es lo que podría pasar si el paciente está hipervolémico? Y bueno, si el paciente está hipervolémico, podríamos pensar en dos cosas. Una, que el paciente esté hipervolémico, esto quiere decir que el volumen de líquido extracelular sea alto, sin embargo tenga una disminución de lo que llamábamos una volemia efectiva, una cantidad de sangre que sea la que perfunde realmente al organismo. Eso se ve habitualmente, por ejemplo, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Estos pacientes tienen una cantidad de sangre o de líquido importante en el organismo relacionado a los incrementos que hace el organismo en tratar de mantener el volumen vascular de manera de tratar de mantener dentro de lo que se pueda la presión de perfusión en los órganos. Esto lo que va a terminar generando por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona es aumento de los niveles de vasopresina, con una disminución de la excreción de agua, una retención de agua y, como consecuencia, hiponatremia. Ahora bien, eso puede estar generado en un estado de hipervolemia, en un paciente, por ejemplo, que no orina, ¿sí? Esto
los pacientes tienen imposibilidades de poder diluir la orina por insuficiencia renal, en ese caso van a tener una disminución de la excreción de agua con retención de agua y una hiponatremia hipotónica. Pensemos qué es lo que pasa en los pacientes que tienen hipovolemia. En estos pacientes que tienen hipovolemia, sea porque tuvieron a través del riñón o no a través del riñón, pérdida de agua y de sodio, estos pacientes que pueden tener una reducción del volumen, como se llama, de perfusión, en lo que llamamos, está el volumen efectivo o la volemia efectiva, a través de los mecanismos de activación del eje renin-angiotensina-aldosterona, de una disminución de la eliminación de agua y una retención de agua, puede llevarlos a tener una hiponatremia hipotónica. Y en los pacientes euvolémicos, fundamentalmente, puede haber dos situaciones. Una primera situación que es la que a veces puede ocurrir, en la cual el paciente tenga, por alguna razón, una excesiva ingesta de agua. Eso ocurre en algunos síndromes psiquiátricos, por ejemplo, que se llama potomanía. En esto puede haber entonces una inadecuada cantidad de agua, de liberación de agua libre, de eliminación de agua libre, con lo cual termina habiendo una retención excesiva de agua e hiponatremia hipotónica. Los pacientes, por último, existen algunos síndromes que se denominan síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, que a través de este mecanismo puede provocar disminución de la eliminación de agua, retención de agua y hiponatremia. Bien, de esta manera entonces podemos pensar la hiponatremia de esta forma, a través de este árbol de decisión. La hiponatremia, lo que siempre tenemos que pensar, como habíamos hablado en las tres preguntas, es si la osmolaridad del plasma es elevada o no. Porque si la osmolaridad del plasma es normal o está elevada, con hiponatremia presente, tenemos que pensar que realmente no es una hiponatremia, sino es una pseudohiponatremia o una hiponatremia hipertónica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado cuando existía la posibilidad de que los pacientes tuvieran hiperlipidemia o hiperproteinemia, o hubiese algún otro soluto como, por ejemplo, hiperglucemia o algún otro soluto? Así que por lo tanto uno siempre debería tratar de medir la osmolaridad plasmática en el caso de hiponatremia, o por lo menos, si uno no tiene la posibilidad de medir la osmolaridad plasmática, buscar a ver si los pacientes no tienen, si las proteínas en la sangre están bien, si el colesterol, en este caso mejor los triglicéridos están bien, o en la glucemia es la normal. Si la osmolaridad está disminuida, lo que tenemos que pensar, lo que puede seguir entonces, es pensar si el riñón está haciendo lo que corresponde o no. Si el riñón está haciendo lo que corresponde, esto quiere decir, estamos en un estado hiposmolar, lo que yo esperaría es que el riñón trate de eliminar agua. Esto quiere decir que tenga un clearance de agua libre y que por lo tanto yo lo puedo ver viendo que la cantidad de sodio y potasio que estamos teniendo en la orina, la concentración, es menor que la plasmática. Esto quiere decir el riñón está metiéndole agua, no le mete, pero en realidad está tratando de eliminar agua en la orina. Yo también lo puedo ver con la osmolaridad urinaria, con una osmolaridad urinaria de menos de 100. Esto me quiere decir que no estoy teniendo ningún efecto de hormona antidiurética. Si ocurre esto, lo que yo debería pensar es que entonces el riñón no está siendo capaz de poder excretar la carga de agua. Esto quiere decir que el riñón no da abasto de eliminar toda la cantidad de agua que está recibiendo. Esto puede verse, por ejemplo, en la polidipsia psicógena, esto es la potomanía, o en la administración oral o endovenosa de algunos líquidos, especialmente si se le dan líquidos hipotónicos. Ahora bien, si el riñón no está haciendo lo que corresponde, esto quiere decir que existe algún factor que está haciendo que el riñón no pueda hacer lo que debería hacer, que es tratar de eliminar agua libre. Esto habitualmente está relacionado a que algunos de los mecanismos de regulación de agua
o de sodio están equívocamente activados. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en los pacientes que tienen un volumen extracelular alto, en aquellos pacientes en los cuales yo voy a ver, está en el que tengan, como decía, el volumen extracelular y que son pacientes que habitualmente uno los va a ver con edemas, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, o con ascitis y derrame pleural, por ejemplo, en la cirrosis, o con ascitis y edemas generalizados, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. En estos pacientes suelen tener esta hipervolemia, pero se suelen caracterizar por tener disminución del volumen circulante efectivo. Esto quiere decir que el volumen extracelular está aumentado, pero el volumen efectivo de volemia que perfunde los órganos está disminuido. En el caso de los pacientes que tengan hiponatremia hipovolémica, va a ser muy útil tener alguna idea de si el riñón está eliminando sodio o no. Si el riñón no está eliminando sodio, esto quiere decir que el sodio urinario es de menos de 20, lo que tengo que pensar es que en estos casos los riñones están haciendo lo que corresponde, que es intentando preservar sodio para tratar de recuperar volumen vascular. Ahora, es posible que eso no sea suficiente porque las pérdidas son muy importantes. Esto a veces uno lo puede ver en los pacientes que tienen vómitos importantes, en los pacientes que tienen diarrea o en lo que llamamos tercer espacio. Esto quiere decir acumulación de líquido extracelular en algún otro lado, por ejemplo, dentro del tubo digestivo. Ahora bien, si el riñón no está haciendo lo que corresponde, por ejemplo, que está perdiendo sodio a pesar de estar hiponatrémico, lo que deberíamos pensar es que existe algún factor que no está permitiéndole al riñón reabsorber sodio, como por ejemplo en los casos que el paciente haya tomado diuréticos, en los pacientes en los cuales tenga alguna diuresis osmótica. Esto quiere decir que haya la presencia de algún agente osmótico dentro del túbulo que esté atrayendo agua y no le permita reabsorber sodio como corresponde. Por último, tendríamos que pensar en aquellos pacientes que tienen un volumen extracelular normal, que están normovolémicos, tienen hiponatremia con normovolemia. Eso, la principal causa, la causa que yo siempre debo pensar es lo que se denomina SIHAD o síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. La secreción inadecuada de hormona antidiurética tiene múltiples causas. La causa más frecuente es farmacológica. Es un evento extremadamente frecuente en la práctica clínica. Hay un montón de fármacos que pueden generar SIHAD, dentro de ellos, de uso muy común, los antipsicóticos. Este mismo patrón puede verse en los pacientes con hipotiroidismo o con insuficiencia suprarrenal. Así que es condición importante para hacer el diagnóstico de síndrome de secreción inadecuada, descartar hipotiroidismo o descartar insuficiencia suprarrenal. Por último, recordar que el cerebro es especialmente vulnerable a los trastornos de la concentración del sodio o a los trastornos de concentración de la osmolaridad plasmática. Fundamentalmente porque el cerebro, a diferencia de lo que ocurre en otros tejidos, en los cuales el edema o el aumento del líquido intracelular puede permitirle al tejido expandirse, el cerebro está inmerso en un continente no elástico y por lo tanto eso puede provocar que el edema de las células, el aumento del volumen de las células o el aumento del volumen del intersticio puede provocar aumento de la presión dentro del cerebro que constituye un cuadro extremadamente grave por la lesión neurológica que puede generar. La barrera hematoencefálica tiene una serie de mecanismos, entre ellos la presencia de acuaporinas, que
regulan la entrada y la salida de agua de manera de intentar controlar la osmolaridad del espacio intravascular. Entonces, el cerebro, en el caso de una disminución importante de la anatremia, con lo cual le genera una disminución de la osmolaridad, el cerebro va a intentar hacer una adaptación rápida, perdiendo algunas de las sustancias en pos de tratar de mantener la osmolaridad. Ustedes piensen que si existe una disminución del volumen, de la tonicidad del plasma, el cerebro, las células del cerebro van a tender a edematizarse fundamentalmente porque van a seguir conservando la osmolaridad que tenían anteriormente. Así que por lo tanto, si la osmolaridad dentro del cerebro, dentro de la célula cerebral era de 300, que es la osmolaridad normal, y la osmolaridad plasmática bajó a 260, el agua va a tender a ir hacia dentro de la célula provocando edema del cerebro. La adaptación rápida de eso es intentar perder algunos solutos, sodio, potasio, cloro. Este fenómeno del edema cerebral por hiponatremia aguda es, como concepto importante, la causa de daño neurológico grave, por ejemplo, en las hiponatremias severas generado por la intoxicación por éxtasis. En estos pacientes, el intento de adaptación del cerebro es una disminución de la osmolaridad con pérdida de algunos de los solutos, sodio, potasio, cloro. Esto obviamente puede traer trastornos en el funcionamiento cerebral, pero es un intento de evitar un daño mayor, que es el edema cerebral con el aumento de la presión intracraneana. Luego viene una fase de adaptación lenta. La adaptación lenta está generada a través de la pérdida de lo que se llaman osmolitos o idiosmoles o osmoles idiógenos. Los osmoles idiógenos o idiosmoles son en realidad una serie de moléculas que el cerebro puede romper en pos de tratar de tener mayor cantidad de partículas disueltas o rearmar en pos de tratar de tener menos partículas disueltas y por lo tanto regular la osmolaridad. Recuerdan, digamos, que la osmolaridad dependía de la cantidad de partículas que había disueltas. A mayor cantidad de partículas, esto podía generar mayor osmolaridad. Entonces, por lo tanto, si hay una macromolécula que uno puede partir en varios pedazos, eso puede ganar osmolaridad, y si al revés uno la vuelve a armar como una macromolécula, puede tener disminución de la osmolaridad. Este es un fenómeno que utiliza el cerebro como una adaptación lenta en un intento de permitir la compensación osmótica con el medio extracelular. Esta compensación es altamente eficiente. Ustedes piensen que hay pacientes en los cuales uno puede ver en la práctica clínica con 125, 127 de sodio plasmático, lo más bien, desde el punto de vista neurológico, está solamente porque uno le dio suficiente tiempo como para poder generar los mecanismos adaptativos. Por lo tanto, la aparición de estos mecanismos adaptativos tiene que hacer pensar siempre uno cuál es la velocidad de instauración de la hiponatremia. Por esa razón, uno no debe corregir rápidamente la hiponatremia crónica, fundamentalmente porque puede tener como complicación grave lo que se llama desmineralización osmótica. La desmineralización osmótica es una complicación muy grave que se puede ver en la sustancia blanca, especialmente en el tronco encefálico. El otro nombre que lo van a encontrar es mielinolisis pontina. Se abandonó el término mielinolisis pontina a desmineralización osmótica porque uno tiene que saber que ocurre desmineralización en prácticamente todo el cerebro, aunque habitualmente el lugar más afectado suele ser el puente encefálico. Puede uno verlo en cualquier parte del cerebro. Esto genera trastornos neurológicos muy graves que van a secuelas neurológicas graves, coma o muerte.
Así que por esa razón habíamos puesto en la diapositiva inicial de cómo encarar las hiponatremias, nos habíamos preguntado la velocidad de instauración. La velocidad de instauración hace que uno pueda corregirlo lentamente en el caso de las hiponatremias de instauración lenta y más rápidamente en el caso de las hiponatremias de instauración aguda. Bueno, espero haber sido claro. Recuerden de consultar con los docentes cualquier duda que tengan, o si no, me pueden enviar mail a través de, o consultas a través de PEDCO. No hay absolutamente ningún problema para eso. Muchas gracias, hasta luego.